Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en nombre de la Superintendente Nacional, doctora Laura Guerra, de la Gerente General de Auditoría Interna, Lisette Prieto, de la Gerente General del Sistema de Control Interno, Narki Martínez, y del gerente de asesoría y asistencia técnica, Luis Rendón, quien les habla. Hoy tenemos al formador José Zamora con el tema ética y control interno. José Zamora es licenciado en Contaduría Pública y abogado. Además, ha ejercido diversos cargos como asesor del Bandes, auditor interno titular del Ministerio de Cultura para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, el CNDI, ABIN, y director en reconocidas firmas nacionales e internacionales. Actualmente ejerce la docencia universitaria y es parte del cuerpo de formadores de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Esta tarde también contamos con una invitada especial. Se trata de la doctora Yelisa Guillén, quien acompañará al formador José Zamora durante su disertación. La doctora Yelisa Guillén es auditora interna en el Banco Bicentenario, doctora en Ciencias Administrativas, magíster en Gerencia de Recursos Humanos, especialista en Gerencia Integral, en Control Fiscal y Auditoría. También es abogada, colega del doctor Zamora. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra a nuestro exponente, el especialista José Zamora, y a nuestra invitada. Adelante, compañero. Gracias, profesor Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un equipo bastante especial con la doctora Yelisa aquí a mi lado, a quien me honra con su amistad desde hace bastantes años y que hemos compartido pues, en muchas oportunidades, conversaciones y hemos interactuado con estos temas. Entonces, esta tarde vamos a trabajar, un poco a disertar en lo que sería la relación que existe entre la ética como disciplina de la filosofía y el control interno. Entonces, vamos en este orden de ideas un poco a trabajar con lo que es el control interno como un sistema integral e integrado, tal y como lo define la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público a partir de su artículo 141 y siguiente, como sistema integral e integrado a una administración. Después, en segundo lugar, estaremos conversando sobre la ética como disciplina filosófica abocada al estudio del bien y del mal. Y una vez hecho este preámbulo, estaremos hablando de los fundamentos de la ética pública y la moral administrativa, tal y como lo señala la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Después hablaremos del comportamiento ético y finalmente estaremos conversando sobre el comportamiento ético, pero ya del servidor público. Del servidor público tal y como está definido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 141, donde señala que la administración pública es un servicio. Entonces, y se desempeña en unos principios que son todos de orden ético, como veremos en su momento. Entonces, esperemos pues que esta intervención sea de su agrado. Bueno, quisiera preguntarle a mi compañera aquí, la doctora Yelisa, ¿qué le parece el contenido? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y le estoy agradecida al doctor Zamora, a la FUNAI por la invitación y me complace mucho estar acá para discernir un poco, para compartir estos conocimientos y más con el doctor Zamora, que es una persona excelentemente preparada.
El contenido es muy interesante, es bastante completo y bueno, vamos a darle inicio al tema. Gracias, doctora. Bueno, esperaremos, pues entonces vamos a conversar un poquito. Bueno, en primer lugar, ¿cómo mezclamos ética? Porque siempre hay la pregunta, incluso algunas personas, algunos editores amigos con quien tuve la oportunidad de compartir cuando estábamos desarrollando este tema, me decían, bueno, pero ¿cómo vas a desligar tú la filosofía, que es algo tan etéreo, es un objeto de estudio tan elevado, con el control interno? Eso no, el control interno es simplemente un sistema integral e integrado para una buena administración. Yo le digo, sí, pero es que justamente está asentado entre la ética pública y la moral administrativa. Ya empezaste tú con él. ¿De dónde se caería? No sabes. Ok. Bueno, gracias, Adrián. Este sistema integral e integrado que está en toda la administración pública se asienta, fíjense, en la base del triángulo, en la ética pública y la moral administrativa, tal y como están definidos ambos conceptos y que veremos más adelante en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Sin embargo, el equilibrio entre ética pública y moral administrativa lo da justamente, por eso es que ese equilibrio en esa curva lo da el servidor público. ¿Por qué? Porque el servidor público puede ser que en algún momento su comportamiento ético no sea el más idóneo, o por el contrario, sí lo sea. Entonces, por eso es que dentro de todo es el servidor público, el ser humano, el que va a proporcionar ese equilibrio de acuerdo a su comportamiento ético dentro del sistema de control interno. Cuando hay un alto comportamiento ético, pues el sistema va a funcionar mejor, porque se ayuda, se propende al cumplimiento de las normas, que es lo que queremos. Claro, es muy importante lo que usted está expresando, doctor, porque si bien sabemos, la ética como tal van a ser esas acciones humanas y eso tiene que ver la parte del servidor público dentro de una organización, llámese así, ¿no? Mientras que la moral es el cumplimiento de esas normas. Entonces, el servidor público es parte fundamental en cada institución. Es el capital más preciado. Es el capital más preciado, es el recurso más preciado que tenemos en la institución. Y en eso, por eso es que me alegra que esté la doctora Yelixa acá, porque las veces que hemos compartido afuera, ella es muy humana, como jefa ha sido muy humana, siempre le ha dado preponderancia justamente al cuidado del capital humano. Siempre me he dado cuenta, entonces creo que es importante dirigirnos hacia ese servidor público. Bueno, siguiendo, vamos a entender el sistema de control interno como un sistema integral e integrado. ¿Qué quiere decir integral? En primer lugar, integral lo relacionamos con un sistema global, con algo global, con globalidad. ¿Sí? Y ese sistema integral debe estar en el plan de la organización, en primer lugar. Es decir, cuando se conceptúa una organización en la parte inicial, ahí ya debe haber un inicio de lo que sería el sistema de control interno. Pero también está
en todo lo que es el contenido político, todo lo que es en las políticas de la organización. Pedimos disculpas por un momento. Se va a tratar de arreglar la presentación, ya que la misma no se está visualizando. ¿Ahí? Sí, solamente no. Bueno, gracias. Bueno, volvemos otra vez al aire. Habíamos dicho que el sistema de control interno, en primer lugar, era un sistema integral. ¿Por qué? Porque era global. Estaba dentro del plan de la organización, está también a nivel de políticas, de normas, de procedimientos, de métodos, de prácticas, toda esa práctica administrativa que podemos resumir en cumplimiento de normas, estaría dentro de esa integralidad del sistema de control interno. Pero también es integrado. ¿Por qué es integrado? Porque abarca todos y cada una de las áreas de la institución, desde el área más alta, que sería el nivel estratégico, hasta el nivel táctico, que sería la gerencia media, y de ahí al nivel operativo, que sería ya la parte sustantiva, la parte medular de la institución. Sí, bueno, es bien cierto. Lo que es la integración, que es la parte de lo que se explica, el sistema global, es toda aquella planificación, ¿verdad?, que se hace dentro de una organización. Y cómo nosotros vamos a llevar a cabo esa planificación, el cumplimiento de esas metas. Y todo va plasmado en cuanto a unos métodos y unos procedimientos para tener un resultado satisfactorio. Es correcto, es correcto. Y fíjense, queridos participantes, que quienes les hablamos somos los auditores, no somos administración activa, pero fíjense que entendemos cómo se debe desempeñar la administración activa dentro de esta integralidad del control interno. Es decir, cuando la administración activa se aboca al cumplimiento normativo. Entonces, eso es importante y las personas de la administración activa, que no sean auditores, que me están oyendo, pues encontrarán en estas palabras un refuerzo a muchas ideas que ella trae. Muchos administradores y muchas máximas autoridades también he oído que dicen, no, yo no hago ningún acto, no firmo nada que no vea mi auditor. Pero es que no debe ser, el auditor no está para eso. No. El auditor es una evaluación de control posterior, no es control previo. Al contrario, el control previo es de la administración. Entonces no sé qué es un comentario, ¿no? Sí, los auditores internos, bueno, somos parte fundamental, ¿no? Totalmente. Muy bien, podemos asesorar a los fines de prever que no se presente un ilícito administrativo, pero siempre tenemos que tener presente que hacemos es un control posterior. No podemos participar en la administración activa como tal. Es correcto, un control posterior y una asesoría. Es correcto. Entonces, dentro de esto que es integral e integrado, bueno. Si tenemos un problema acá con la presentación, se quedó pegado. ¿No corre? Me queda el flujo. Sí, no, pero no le decía aquí, vamos a la lámina. Ok, entonces, este sistema, que ya sabemos que es integral e integrado, el sistema de control interno, está en el plan de la organización. Es decir, cuando una organización es concebida,
debe haber ya, conjuntamente con este plan inicial, cuando se le asigna la visión, la misión, debe estar ya concebido cómo será ese control interno. También estaría integrado y comprende lo que es las políticas, las normas, todo lo que es ese amplio espectro normativo que va desde las leyes hasta la normativa interna, desde las leyes más amplias, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, incluso de la Constitución, en aquellas normas que le sean aplicables, normas constitucionales, hasta la normativa interna. Sí, eso es una parte fundamental, la normativa interna, tenerla actualizada. Totalmente. Es tanto que para las instituciones, el Estado, todas esas normativas establecen los estatutos que anualmente tienen que estarse actualizando. Correcto, deben estar actualizadas, revisadas, aprobadas por las máximas autoridades. Aprobadas por las máximas autoridades y ser objeto de constante actualización, por lo menos una vez al año. Sí, al menos una vez al año. Al menos una vez al año. Y adecuarlas según la necesidad de cada ente, de cada órgano. O sea, todas estas normativas internas hay que adecuarlas de acuerdo a su necesidad. Y al tiempo histórico, porque fíjense que en estos momentos que estamos en una época pues, de pandemia, ya tenemos un año, entonces debe existir una adecuación de las normativas a lo que es la realidad actual. Porque hoy día, por ejemplo, normas como las que regulan las adquisiciones, la ley de contrataciones, es difícil, no se pueden aplicar por los lapsos. Entonces, ¿cómo se cuenta el lapso si hay este tipo de interrupción, que una semana flexible, una semana de radicalización? Entonces, en ese momento, todo ese cuerpo normativo que tenga que ver con las adquisiciones hay que adaptarlo a una realidad, y a una realidad en sintonía también con el decreto de alarma. Sí. Estamos también en una realidad que es el bloqueo también, claro. Bloqueo económico. Entonces existe la ley contra el bloqueo económico, la ley de bloqueo. Entonces todo este espectro normativo interno debemos estar pendientes para adecuarnos a los tiempos, al tiempo histórico que estamos viviendo. El objeto de este sistema sería, en primer lugar, la salvaguarda de los recursos. Todos los recursos materiales, financieros, todo ese tipo de recursos económicos que tiene la organización. O lo que llamamos salvaguarda del patrimonio público. Eso es un objeto fundamental del sistema de control interno. En ese orden de ideas, por ejemplo, los bienes. Claro. El control de los bienes públicos, el registro y control de bienes públicos. Una parte fundamental es justamente el registro y control. Sí, la CIDEMIN ha hecho un papel fundamental en cuanto a eso, ha actualizado todas sus normativas internas, tiene todos estos formatos para hacer la actualización de todos los bienes y el registro de los mismos. Es correcto. Después tenemos la verificación de la exactitud, la sinceridad o la veracidad de la información financiera, administrativa y contable. Ese es otro objetivo del sistema de control interno. Si tenemos el registro como parte de la salvaguarda de los bienes, la verificación de esos registros es precisamente lo que nos ayuda a fortalecer el sistema de control. Porque nosotros constantemente debemos verificar que la realidad se corresponde con lo que está registrado. Es decir, si los bienes de una institución comprenden X cantidad de vehículos, que en la realidad esos vehículos existan y que estén operativos. Hacer la sinceración del inventario como tal. Que ese inventario haya sido sincerado. Que todos estos activos existan y estén operativos. Que no estén grabados. Que no exista ningún gravamen sobre los bienes inmuebles, por ejemplo. Entonces, esa parte debemos estar pendientes porque forma el sistema de control interno.
Después viene promover la eficiencia, la economía, la eficacia, la calidad de las operaciones. Esto es parte fundamental del control interno. ¿Por qué? Porque de las operaciones de una institución es que depende su supervivencia. Mientras una institución más eficiente es, pues la buscan más, mejor servicio da y desempeña mejor todas las funciones, todo ese espectro competencial que tiene, está asegurado precisamente por este desempeño eficiente en sus funciones. No sé qué comentarios tiene. Sí, bueno, efectivamente es así, ¿no? Aparte de la calidad de sus operaciones, bueno, hay que estar todo el tiempo actualizando las mismas, innovando también y, por decir, la banca, ¿no? Brindar un mejor servicio a sus clientes. Y para eso se necesita innovar y para eso da como un resultado, una calidad en este servicio que se brinda. Y fíjense que mucho, doctora, yo me he notado que, por ejemplo, usted que está en el área de banca pública, que ha habido un cambio en esta visión en la banca pública. Porque antes uno decía, no, banca pública, no, pero eso no, hay que pedir algo ahí, eso se tarda, que no sé qué, las operaciones son lentas. Pues ahora no. Ahora banca pública, lo que es banca pública, en lo que es la banca electrónica, casi que lleva la vanguardia. Sí, Está bastante más adelantada que otro tipo de bancos que no son públicos. Sí, eso tiene que ver en la actualización, De todas las normativas. Sí. Entonces ya hoy día, orgullosamente podemos decir los venezolanos que tenemos un buen sistema de banca pública y que descansamos con un buen sistema de control interno. Entonces, confiable, exactamente, que produce confiabilidad. La confianza viene de la fe. Sí. Entonces, que podamos tener fe y que podamos entender que nuestro patrimonio está custodiado por una institución. Bueno, ya el cliente no va al banco, ya la banca va a casa del cliente. Sí, ya la banca. Es así. Y en esos tiempos es necesario. En estos tiempos con las cuarentenas, pues es necesario. Ya la banca, pues realmente nosotros no necesitamos de ir. Ya los clientes prácticamente no necesitamos de eso. Todo el dinero, ya la moneda fiduciaria, pues ya se está más hacia la moneda digital. Entonces, eso es un gran avance también, porque ya nosotros no tenemos que estar con una cantidad de dinero, de efectivo, sino que no, ya se está pasando más hacia la moneda digital. Incluso estamos, y eso depende mucho del sistema de control interno. Ya hasta para el transporte se está pensando ya en una tarjeta electrónica para el pago de transporte público. Y eso pues mejoraría mucho. Entonces, y esto es control interno. Eso depende del control interno. También estimula la observancia de las políticas que están previstas, las políticas prescritas para la institución. Entonces, eso es importante porque no solamente también la observancia de las políticas son concebidas cuando se crea la institución, son actualizadas de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a la orientación que le den las máximas autoridades o los órganos de inspección también. Pero también esas políticas deben ser cumplidas, deben ser observadas a todos los niveles, no solamente en el nivel estratégico, sino también en el nivel operativo y en el nivel sustantivo. Entonces, es importante ese cumplimiento del sistema de control interno, que facilite, porque una de las partes importantes del sistema es ese equilibrio que hay entre el control como tal, el cumplimiento normativo, sin entrabar el normal funcionamiento de la institución. De la administración como tal. Claro, eso tiene que ver en cuanto al cumplimiento de todas las metas y todos esos objetivos que usted ha planteado. Exactamente. Y finalmente es esto, el cumplimiento de la misión y la visión. El cumplimiento de los objetivos y metas de la institución. Entonces, la responsabilidad.
¿Quién es el responsable de todo este sistema que es integral e integrado en una institución? ¿Quién es el responsable? Las máximas autoridades. Tienen que velar porque se le dé cumplimiento al control interno como tal en cada institución, cada ente. Y esa responsabilidad está en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Composición. Entonces, es la máxima autoridad el que es el responsable, no solamente del diseño, sino también del el manejo del sistema, de la custodia de los bienes, de los fondos, todo lo que integra el patrimonio de la institución es responsable de la máxima autoridad. Entonces, como responsable, también la máxima autoridad es el responsable de la implantación del sistema y del diseño de ese sistema de control interno. ¿Cómo se conceptúa ese sistema de control interno? ¿Por qué? Porque ese sistema va en función del patrimonio que va a custodiar. Entonces, tampoco podemos ser excesivos en los controles para un patrimonio porque no, sustancialmente no amerita un gran control. Entonces, nosotros diseñamos el sistema de acuerdo a lo que vamos a controlar. Claro, el beneficio esperado. Las máximas autoridades, llámense ministros, juntas directivas, asambleas de accionistas, presidente de la República. Presidente de la República. Exacto. Por eso es que nosotros, y aprovecho también un paréntesis, ¿por qué existe un órgano rector del control interno, que en este caso somos nosotros acá en la SUNAI? ¿Por qué? Porque el control interno está en manos de las máximas autoridades. ¿Quién es la máxima autoridad en Venezuela? El presidente de la República. Y precisamente él es el responsable de todo el sistema de control interno de la República. Entonces, para eso existe un órgano rector del control interno, que es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, que es la encargada justamente de ese sistema de control interno, de esa coordinación dentro del sistema de control interno, de esa primera evaluación del sistema de control interno. La primera evaluación, como veremos más adelante, corresponde a las unidades de auditoría interna. Exacto. ¿Sí? Bueno, sí, la superintendencia es quien hace el seguimiento, el cumplimiento de la planificación que tenemos en las unidades de auditoría interna. Así es, porque ella coordina, supervisa, evalúa todo lo que es las planificaciones de las unidades de auditoría interna como órganos evaluadores del sistema de control interno. Entonces, vean cómo este sistema integral e integrado después se va bifurcando dentro de la institución. ¿Qué elementos tiene todo sistema de control interno? Bueno, tiene estos 5 elementos que estamos viendo. En primer lugar, el ambiente del control. El ambiente de control no es otra cosa que la visión que tienen las autoridades hacia el control. Y eso va creando justamente un clima favorable hacia lo que son los mecanismos de control. Y favorable siempre con este segundo elemento, que sería la evaluación del riesgo. ¿Por qué? Porque el sistema de control interno está en función justamente de la evaluación del riesgo. Toda operación, como sabemos, tiene primeramente una evaluación de riesgo. Una evaluación de riesgo, porque es lo que nos da qué posibilidades hay de acontecimientos no previstos. Entonces, esto debemos lo evaluamos y de esta manera vamos previendo con mecanismos de control para minimizar estos riesgos. Fíjense que el riesgo es una especie de vacuna, esta evaluación de riesgo es una especie de vacuna, no es que lo eliminamos. ¿Por qué? Porque toda institución existe lo que se llama el apetito del riesgo, que es la cantidad de riesgo que estamos dispuestos a asumir como institución. Porque si no, sería muy costoso el sistema de control.
Entonces, en la medida que nosotros podamos mantener un control sobre el riesgo, en esa medida nuestro control interno será más eficiente y más económico. Entonces, eso sería. Después tenemos las actividades de control. Las actividades de control no es otra cosa que aquellas actuaciones, aquellos puntos de control que van dentro de cada procedimiento, dentro de cada proceso, pues nosotros vamos a establecer cuáles serían las actividades de control, los puntos que vamos a controlar, cuáles son de esos procedimientos los que requieren un mayor control, cuáles no, y en base a eso nosotros hacemos el sistema. Después tenemos algo que es muy importante, la información y las comunicaciones entre los involucrados en el sistema. Y eso quiere decir la información y las comunicaciones a lo largo de toda la estructura de la organización. Esto es muy importante. Parte fundamental en cada organización. La comunicación es fundamental es fundamental a todos los niveles. A todos los niveles. Y por último tenemos la actividad de monitoreo, palabra que particularmente nunca me ha gustado, sí, porque una traducción por ahí en inglés, pero realmente nunca me ha gustado, porque nosotros tenemos nuestra palabra, que es seguimiento. Seguimiento, que es lo más común. Es con lo que finalizamos una auditoría, una actuación, ¿no? Así es, nosotros siempre cerramos con una actividad de seguimiento. Entonces, sin embargo, las normas generales de control interno vigentes actualmente hablan de monitoreo, porque no es sino una traducción del sistema COSO, que yo poco lo nombro, pero es por cuestión personal, pero es de ahí bien. De ahí bien, no podemos decir que no es bien. Y entonces el COSO habla de monitoreo justamente. ¿Qué es el seguimiento? El seguimiento que hacemos a todas las actividades, a todo el sistema. Y es el seguimiento que hace la administración activa, porque nosotros tenemos después nuestras propias actividades de examen y de análisis, que son las actuaciones de control interno, que es el unidad de auditoría interna, y tiene también su seguimiento. Claro, que son las que planifican. ¿No? Habrán aquellas que no estén dentro de la planificación y que sean las solicitadas, bien sea por la máxima autoridad o por una denuncia. Sí, una denuncia, o cualquier trabajador que quiera una actuación social, o las máximas autoridades. Sí. Perfecto. Bueno. Acá, de estos 5 componentes que hablamos actualmente, vemos lo siguiente, que los 5 componentes de control interno actúan en forma integrada y sistémica. Es decir, que no está divorciado el monitoreo o el seguimiento de las actividades de control. No puede estar divorciado de ahí, ni una divorciada de las otras, ni actuar de manera autónoma, sino que todos estos elementos actúan de manera conjunta también. La falta de un componente, de uno de los 5 componentes que mencionamos anteriormente, no se puede mitigar con la existencia de otros. Por ejemplo, si no hay seguimiento, si no hay monitoreo, no podemos decir, no, entonces yo voy a hacer más actividades de control, porque no requerimos de hacer las actividades de control necesarias y el seguimiento para ver, para ocultar ese sistema. Es como una especie de evaluación de primera mano. Sí, de que se subsanen aquellas debilidades, ¿verdad? Que puedan darse o arrojar por una actuación fiscal. Hay que hacerle un seguimiento, por supuesto, para ver de alguna forma si las mismas fueron subsanadas o no. Correcto. O sea que este monitoreo y esta parte es lo que llaman el autocontrol. Eso es lo que lleva al máximo autoridad. Entonces, después, los órganos y entes no deben considerar los componentes, aquellos 5 componentes que hablamos, como una secuencia. Tampoco es que están en un orden, sino que todos ellos están en un proceso, están integrados en un mismo proceso. No es que está en un orden, que primero la actividad y último el monitoreo, ¿no? Sino que todos forman parte de un todo. Y van simultáneamente. Sí. A medida que uno va realizando las actuaciones,
la máxima autoridad va monitoreando. A medida que se toman las decisiones, se va viendo ver, hacer el seguimiento, cómo esas decisiones están llegando a la población objeto, por ejemplo. Entonces, eso van todas juntas y este es el, como decir, la parte medular de lo que sería el mantenimiento del sistema de control interno, que debe hacerse de manera conjunta y, por supuesto, diariamente. Claro. Aquí no hay una secuencia. Entonces, no sé si la autora tiene alguna. Sí, bueno, muy importante, ¿verdad? Que las máximas autoridades pues estén en conocimiento de todas estas debilidades que se presentan, ¿verdad? Mediante el resultado de las actuaciones fiscales que muy bien hacemos a diario, ¿no? Bien sabemos que podemos ir y hacer una actuación en un área determinada, pero las máximas autoridades también deben de estar en conocimiento por ser ellos los responsables, ¿verdad?, del control interno como tal. Sí, muy claro, ¿no? Eso que necesitan. Y que necesitan esa asesoría de primera mano que le da la unidad de auditoría interna y que en cierta medida también da la consultoría jurídica también, porque es un asesor de primera mano. Y ahí es importante la comunicación y la información. La comunicación, exactamente. Continuamos. Según la oportunidad del ejercicio, ¿cómo sería ese control interno para la administración activa? Bueno, según la oportunidad en que lo ejerza, no hay sino dos formas de hacerlo, que es el control previo, que es un mecanismo donde existen procedimientos administrativos que van incorporados al plan de la organización, a la normativa interna, y que van a ser aplicados antes de contraer un compromiso, antes de autorizar una operación o efectuar determinada actividad. Este es el control previo. ¿Sí? Dentro de nuestra normativa, el control previo al compromiso y al pago, que son las partes medulares de toda administración, están en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Entonces, en el artículo 38 me dice cuáles son los elementos al control previo al compromiso, por ejemplo. Entonces, en esos elementos está, en primer lugar, la imputación presupuestaria, la disponibilidad presupuestaria, que existan garantías, que los gastos sean justos y razonables, los precios justos y razonables, correcto, las garantías suficientes, ¿okay? Esos serían los elementos de control previo al compromiso. Y al pago serían esos mismos, para hacerlo esos mismos, más el cumplimiento de la obligación por parte del acreedor. Para poder convertirse en acreedor, tiene que cumplir con su obligación. Entregar los bienes o servicios a que sea correcto. Entonces ese sería el control previo al pago. Y después existe también el control interno posterior, que es el sistema de monitoreo o de seguimiento, que son procedimientos de control, pero aplicables por los niveles estratégicos y tácticos de las instituciones. Es decir, que toda autoridad, toda máxima autoridad, debe aplicar también sus mecanismos de control posterior, su seguimiento, cómo están, una vez que toma la decisión, una vez que aprueba o no aprueba, debe realizar el seguimiento de a dónde va esa decisión, cómo se ejecuta esa decisión. Entonces, esta parte del mecanismo de control posterior es importante de toda máxima autoridad, que no es el control posterior de nosotros como auditores. Por ejemplo, una contratación. Se llega hasta el final, hasta la culminación o la terminación del expediente como tal, el archivo del mismo, pero que ya haya pasado por todos los procesos que tiene que pasar. Hasta la evaluación de la empresa. Hasta la evaluación del contratista. Es correcto.
Es correcto. Y eso debe ser la gerencia contratante y la administradora de la que sea gerencia administradora del contrato, la que va a realizar todos esos mecanismos de control previo posterior. Siempre bajo la supervisión de la máquina de seguridad. Ese sería los mecanismos. El costo del control interno, y esto es muy importante porque hasta ahora no hemos hablado de costos, pero nosotros debemos tener claro que el costo del control interno no debe exceder del beneficio esperado. ¿Por qué? Porque si excede el costo del control, entonces pues, estoy perdiendo. Entonces estoy haciendo un daño al patrimonio institucional. ¿Sí? Y si está muy por debajo al beneficio esperado, entonces estoy asumiendo riesgos. El riesgo es mayor. Pues ahí cuando hacemos uso del principio de economía. Ahí es donde está el principio de economía, ese equilibrio. En ese equilibrio. Entonces, es importante establecer que el costo del control interno no debe exceder el beneficio esperado, pero tampoco está por debajo. Sino que esos beneficios, ahí tenemos algunos, pues, la protección de los activos, la disminución del riesgo o el incremento de las operaciones. Entonces, nosotros podemos disminuir el riesgo, pero ¿cuánto nos cuesta esa disminución del riesgo? ¿Es económico? Porque de repente podemos, de repente podemos asumir alguna cantidad de riesgo y mantener ese costo bajo control. Entonces no sé si la doctora quiere complementar algo. Sí, bueno, ciertamente, ¿no? Nosotros como auditores internos tenemos que velar también por eso, ¿no? Porque se tome en consideración si es razonable a la hora de aperturar un procedimiento sancionatorio o no y medir, ¿verdad? El valor que pueda llevar a eso. Es un ejemplo, ¿no? Y muy oportuno, porque los órganos de control interno muchas veces no evaluamos este costo y resulta que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que hubo una reconversión monetaria hace apenas un par de años. Entonces, lo que en aquel momento tenía un valor, hoy día ya no existe ese valor. Entonces, abrir un procedimiento sancionatorio o de investigación es muy costoso. Entonces, nosotros podemos cerrar, en este caso, haciendo uso de la figura de economía procesal, podemos cerrar este procedimiento con un automotivado. Sí, claro, considerando muchas aristas, ¿no? En relación al tipo de sanción por el motivo del cual se vaya a aplicar, ¿no? Sí, y a veces el efecto seleccionador, porque más adelante cuando hablemos de ética, a veces conviene también hacer un procedimiento y eso lo evaluamos. ¿Para qué? Por tener ese efecto aleccionador para las autoridades de este momento, para que vean lo que les puede ocurrir. Entonces es importante también, pero ese es un equilibrio que hay que mantener. Es un equilibrio que debemos decidir en un momento determinado. Siempre teniendo en cuenta el momento histórico. Y en eso los auditores tenemos que ser muy cuidadosos. Muy bien, extremadamente cuidadosos. Extremadamente cuidadosos. Bueno, los principios de un sistema de control interno son unos cuantos, los vamos a repasar. Y en primer lugar, lo tenemos en la lámina, que uno de los principales principios, que lo tenemos nosotros de primero, es que la organización, es decir, un órgano o un ente, tenga un compromiso por la integridad y los valores éticos de la institución. Fíjense que aquí ya se comienza a perfilar lo que será la segunda parte de esta intervención, que es la parte ética. Y por eso es que es importante esa componente ético y de integridad, de valores, para poder establecer un sistema de control interno.
Segundo principio sería que las autoridades de la organización siempre deben ejercer una función de supervisión sobre el funcionamiento de los controles internos. Constantemente se debe estar supervisando, o lo que es lo mismo cuando veíamos los componentes, el monitoreo, este seguimiento. Después tenemos que la organización es la que establece las estructuras, los tipos de autoridades, los niveles de autoridad, los niveles de responsabilidad dentro del órgano o del ente. Entonces siempre es la organización, siempre es, en este caso, la máxima autoridad, la que va a establecer su propia estructura. Y si me permiten que continúe, doctor, la organización, ¿verdad? El compromiso de atraer y retener personal competente a través de los conocimientos a impartir, las habilidades necesarias para desarrollar en este cargo, ¿verdad? Es muy importante que nosotros como auditores internos estemos capacitando al personal, ¿verdad? Hacerles ver pues, cuál es el papel fundamental de las unidades de auditoría interna en cada organización o en cada institución. Entonces, es muy importante estar actualizados. El componente humano. El componente de talento humano. El talento humano es el principal capital que tenemos. Entonces, lo que comenta la doctora Yelisa es fundamental, porque ese talento humano, y en la medida que se estable, que tenga compromiso con la institución, esa institución será más eficiente. Eso forma parte de la eficiencia y de la efectividad de la organización. Bueno, adelante, doctora. Bueno, la organización hacer cumplir las responsabilidades de los empleados con respecto al control interno, que es lo que les expresé, ¿no? De esa función que tenemos, ¿no? Que es un papel fundamental. La organización específica en cuanto a los objetivos para permitir la identificación y valoración de los riesgos, algo que usted ya lo planteó, que es muy importante primero hacer una evaluación de ese riesgo, siempre debemos hacerlo antes de hacer una actuación fiscal, ¿no? Correcto. La organización se identifica y analiza los riesgos y la organización evalúa el riesgo de fraude al analizar los riesgos. O sea, eso es un papel muy fundamental. Nosotros también tenemos que ver de manera prospectiva qué es lo que hacemos los auditores internos y en esto se ve el riesgo. Es correcto. Debemos estar pendientes de esa evaluación del riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo va en todas las actividades. Y en todas las actividades existe ese enemigo que tenemos últimamente, que es lo que llaman el fraude. En toda actividad existe siempre una posibilidad de fraude. Entonces, el sistema de control interno debe concebirse de tal manera que prevenga justamente la comisión de fraude. Entonces, eso es importante y bueno. Bueno, aquí habla la organización, uno de los principios, que es cuando identifica y evalúa los cambios en el sistema de control interno, que eso es a través de la actualización también de todos esos manuales de normas y procedimientos que exista dentro de cada organización, ¿no? El diseño y la implementación de las actividades de control para mitigar los riesgos, lo que ya habíamos hablado también en cuanto a la actualización de esos manuales. La organización diseña e implementa controles sobre sus sistemas de información, que es la parte tecnológica, algo trascendental, por ejemplo, para lo que es la banca, que tienen que estar actualizados en estos sistemas. La organización implementa políticas y procedimientos para sus actividades de control, que es lo que nosotros también debemos de hacer énfasis en eso, ¿no? Como auditores internos. La organización obtiene y genera información relevante para el funcionamiento del control interno. La organización comunica internamente información para el funcionamiento del control interno. Es muy importante que nosotros como auditores internos también seamos multiplicadores, ¿no? De estas posibles sanciones en cuanto al cumplimiento también de la normativa. No solamente las normativas que tenemos, como bien sea la ley orgánica de la Contraloría, sino también las normativas internas, de que no se lleven a cabo los procesos como deben de llevarse o establecerse, ¿no? Correcto, es correcto. Y de ahí que
el cumplimiento de estos principios por parte de las autoridades encargadas del sistema de control interno redundará en fortaleza del sistema. Eso quiere decir que nosotros como auditores internos podemos hacer una evaluación de cumplimiento de estos principios del control. Cuando hacemos nuestras evaluaciones de control interno, pues simplemente nos podemos circunscribir no solamente a las pruebas de cumplimiento normales, sino a evaluar si se siguen con estos principios, si se cumplen con estos principios, cuál es el grado de efectividad del control interno. Esas son actuaciones de control que podemos hacer dentro del marco de la competencia nuestra. Después tenemos que la organización se comunica externamente con terceros respecto a situaciones que afectan el funcionamiento del control interno. Por ejemplo, la organización debe mantener comunicación constante con la banca, por ejemplo, banca pública y banca privada. Donde tenga cuentas bancarias, debe haber una comunicación fluida entre la administración de la institución y el banco, por ejemplo. Pero no solamente con la banca, también con instituciones que manejan el control. Por ejemplo, en el caso de las aseguradoras, de la empresa de seguros del Estado, con la Superintendencia de Seguros. En el caso de banca pública, con Sudeban, por ejemplo. En el caso de los órganos guiantes con la Contraloría General de la República y con SUNAI también. Entonces, esa comunicación debe ser fluida y debe mantenerse un intercambio constante precisamente para mejorar el sistema de control interno. Después tenemos que la organización debe realizar evaluaciones continuas para comprobar los componentes, el funcionamiento de los componentes del sistema de control interno, es decir, para comprobar si están funcionando adecuadamente. Estas evaluaciones las realiza la unidad de auditoría interna, en este caso. Y por último tenemos que la organización comunica las deficiencias del control interno. Los informes de evaluación deben de ser comunicados a todos los niveles. Y es lo que hacemos las unidades de auditoría interna. Entonces, no sé si la doctora quiere complementar. Sí, efectivamente, bueno, por ejemplo, la banca, ¿no? Tiene un comité interno de auditoría y allí da a conocer los resultados de las actuaciones fiscales que se realizan. Y ese comité a su vez a la junta directiva. Pero es justo tener una constante comunicación en cuanto a las debilidades que pudiesen darse en cada una de las áreas que son auditadas. Esto a los fines de, bueno, de subsanarlas y que no sean reiterativas. Ok. Entramos a la ética. Bueno, comenzamos con la segunda parte, lo que es la ética. La ética dentro del control interno. Fíjense que ya hablamos de lo que es el sistema de control interno, ya discutimos un poco al respecto, y ahora, ¿por qué la ética? Bueno, en primer lugar, porque la ética se puede definir como una disciplina de la filosofía que estudia el bien y el mal, y las relaciones que existen con la moral y el comportamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? ¿En manos de quién está el sistema de control interno? En manos de seres humanos. Una máxima autoridad, que es el responsable del sistema, y una serie de personas que son los que van a ejecutar las diferentes tareas dentro de este ambiente de control. Pero ¿qué pasa? Que estas personas deben ajustar también su comportamiento para poder ejecutar las tareas dentro de este ambiente de control y que se mantenga fuerte el sistema de control interno, deben ajustarla a ese comportamiento ético. Y por eso es que está la relación. Porque la ética, podemos decir que es un conjunto de costumbres, de normas que tienen que ver con los valores,
¿ok? Que dirigen valores. Es decir, el valor es lo que una persona aprecia de una, o cómo está formado también una persona dentro de un sistema que no es punitivo. El cumplimiento de valores no es punitivo. ¿Por qué? Porque una persona que no adapta su comportamiento a la ética no puede ser sancionado porque no comete un delito, porque la ética no es un sistema normativo punitivo, sino que es sancionado moralmente. Es un valor axiológico. Es un valor Sí, axiológico. es algo que no Exactamente. puedes palparlo como tal. Exactamente. Ya es algo que lleva la persona. Lo lleva la persona y lo lleva y lo adquiere de la familia. Exacto. Lo adquiere de ese sistema de valores, es prácticamente como se va formando en el seno de su familia. Ahí es donde se adquiere ese sistema de valores. Entonces, este cumplimiento se refleja en una comunidad y tiene su orden, en primer lugar, dentro de cómo es la persona intelectualmente. O sea, esta es la ética desde el punto de vista aristotélico. En primer lugar, Aristóteles decía en su momento que la persona con una formación intelectual más elevada tenía un comportamiento ético más elevado. El segundo componente es lo que llaman el eudemonismo. El eudemonismo es la búsqueda de la felicidad. Todos buscamos la felicidad, todos queremos ser felices y eso es algo normal. Todos queremos ser felices, vamos buscando la felicidad. Entonces, eso forma parte también del componente ético. Las personas que se comporten moralmente adaptados a todo este comportamiento, pues son más felices. Y por último, el carácter teleológico, es decir, perseguir un fin. Tenemos un fin. ¿Cuál es esa finalidad? El bien común. La libertad, la justicia. La justicia, esos valores. Siempre que estamos siempre hablando de un tema de un sistema de valores. Entonces, eso sería la ética, la búsqueda de esos tres elementos. En nuestro sistema, Existe una ética pública, ¿verdad? Y una moral administrativa. Si bien sabemos, pues bueno, la ética como tal va a ser pues ese cumplimiento, lo que es la ética va a ser las acciones de nosotros como seres humanos, mientras que la moral va a ser el cumplimiento de las normas que pueden surgir de la costumbre. La ética defiende los principios, mientras que la moral, pues lo que va a hacer es de que se cumplan los preceptos o las normas que nos rigen o que nos alinean o que nos conducen. Entonces existe una ética pública y una moral administrativa. Esto está fundamentado en la ley orgánica del poder público. Entonces, tenemos la moral administrativa, que es la obligación que tienen todos los servidores públicos de actuar dentro, dando preeminencia a los intereses del Estado por encima de los intereses particulares o propios. Es decir, el comportamiento moral administrativo siempre se va a ver reflejado en que los servidores públicos le dan esa preeminencia justamente al cumplimiento de los fines del Estado frente a sus intereses particulares. Eso es parte de la moral administrativa y la ética pública dentro de la ley orgánica del poder ciudadano. ¿Qué es el comportamiento ético? El significado del comportamiento ético de una persona consiste en la valoración que tiene sobre su propia dignidad.
Una persona que tenga un alto comportamiento ético es porque valora y se valora a sí mismo también. Es decir, que su dignidad está en alto. Que hay una preeminencia con respecto a lo que es el cumplimiento del deber. Le da prioridad al cumplimiento del deber. Entonces, eso es un comportamiento ético. En el caso del servidor público que tiene un alto comportamiento ético, pues él es este servidor público que cumple con sus obligaciones de manera resaltante. Le da prioridad a todo lo que es el cumplimiento de su deber como ciudadano. El sentido de ese cumplimiento radica según la valoración de la propia dignidad del individuo. Y respetará la dignidad de los otros. En la medida que él se valore, valora a las otras personas. Es decir, que la persona se va a proyectar, por decirlo de una manera, proyectar hacia la sociedad. Y en esa medida, la sociedad también se va valorando y se va resaltando esa comunidad, todos los miembros de la comunidad o de la sociedad. Entonces, un ejemplo de esto podemos verlo en las comunidades organizadas. Por ejemplo, en los consejos comunales. Hay consejos comunales que son muy eficientes y que reflejan ese comportamiento ético de los miembros de la comunidad, que anteponen los intereses de la comunidad sobre los intereses parciales, sobre los intereses particulares. Entonces, a partir de una conducta ética individual, la persona desarrolla valores para respetar a los demás. Es decir, que no hace lo que no quiere que le hagan. Dicho en términos muy sencillos y muy coloquiales. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es la parte fundamental del comportamiento ético. Entonces vean hasta dónde hemos llegado en esta disertación. Y eso tiene que ver con el control interno. Eso tiene que ver con el control interno. ¿Por qué? Porque al yo comportarme de una manera ética, yo voy a vigilar por el patrimonio de mi institución, para que el patrimonio de mi institución no sea afectado en un momento determinado. Porque forma parte, la institución forma parte de mi vida, porque es mi sitio donde desempeño, es el sitio donde yo me desempeño mis funciones, mis atribuciones. Es el sitio donde yo laboro. Entonces, ese patrimonio es como parte de mi vida. Es una parte que yo proyecto mi comportamiento ético hacia esa institución. En la medida que todos los servidores públicos que pertenecen a determinada institución tengan un elevado comportamiento ético, pues esa institución será más eficiente y ese control interno será más fuerte. Eso le da fortaleza al sistema de control interno, porque este comportamiento cada uno pone, como decir, cada uno aporta una parte para fortalecer ese sistema de control interno. ¿Cuáles son las características de una conducta ética? Bueno, en primer lugar tenemos el respeto. Esta es la parte fundamental de la conducta ética. El respeto ante todo. La persona con un buen comportamiento ético respeta la dignidad ajena. ¿Por qué la respeta? Porque simplemente no le hace a otro lo que no quiere que le hagan a él. Yo no le hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces, en ese momento yo respeto la dignidad de los demás, como si fuera mi propia dignidad. Eso es fundamental el respeto. La honestidad, evitar la mentira y el engaño.
una persona que es honesta. En la medida que la persona evita la mentira y el engaño, es confiable. Se puede confiar en esa persona. Confiar viene de tener fe, confianza viene de tener fe. Entonces, en la medida que una persona es más honesta, pues es una persona más confiable con un comportamiento ético más elevado. La persona que es afectiva, es decir, que muestra aprecio hacia los demás. Hay personas que realmente son indolentes, no se afectan por el dolor ajeno. Entonces, esa persona, esa no aceptación hacia el dolor ajeno, deja mucho que desear el comportamiento ético. ¿Por qué? Porque este comportamiento ético simplemente significa también ser afectivo. En la institución hubo un daño al patrimonio. Hay personas que no se afectan por eso. Ah, bueno, no importa. Se perdió un activo, no importa. Ya lo repondrán. Eso no es un comportamiento ético. Uno debe ser justamente dentro del comportamiento, pues manifestar lo que eso significa para la institución y para uno. Entonces, ¿cómo nos afectaría eso? Eso forma parte de ese comportamiento ético. Tratar de corregir y de enseñar. Ese principio de corrección, no castigar, pero sí corregir, enseñar para que no ocurran otra vez situaciones similares, para que no ocurra otra vez este tipo de problemas. Entonces, esa transmisión de conocimiento, esa formación hacia los demás. Instituciones, por ejemplo, como la SUNAI, que habemos un cuerpo acá de personas que somos los formadores, donde ya pues somos conocidos, porque somos los que dictamos esos cursos. Entonces, eso es importante. Y dentro de este proceso de formación está también la corrección. A veces nosotros pues instamos a que se corrijan ciertas situaciones. Entonces, eso es parte de nuestro comportamiento ético. Evitar las discusiones inútiles. Y una discusión nunca lleva a ningún fin. ¿Por qué? Porque lo que puede haber es el intercambio de ideas, lo que puede haber es el diálogo, lo que puede existir es el debate, pero no la discusión. Porque la discusión son dos posiciones que se contrapuestas y que nunca llegan a un entendimiento. ¿Por qué? Porque siempre están en tensión los que están discutiendo. Siempre hay tensiones en la discusión. Entonces, cuando se evita una discusión o la discusión se transforma en diálogo, pues entonces sí, hay un avance. Porque el diálogo justamente es para avanzar, para minimizar o eliminar esos aspectos que causaban tensión y que obligaban a caer en la discusión. Entonces, el comportamiento ético tiende a evitar las discusiones. Y por último, lo más importante es ser un constante aprendiz de la vida. Ser un constante aprendiz de la vida es lo más importante. Yo solo sé que no sé nada, como decía ese eminente filósofo Sócrates, de los clásicos griegos, era un constante aprendiz de la vida. Yo solo sé que no sé nada. A veces uno dice eso, yo solo sé que no sé nada. La doctora me lo dijo ayer precisamente. Yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo voy a hablar yo de ética? Y es verdad, uno nunca debe presumir. Parte del comportamiento ético es esa, asumir que no es un constante aprendiz. Nosotros no somos
como se dice coloquialmente, el papá de los helados. No, No, nosotros somos aprendices de la vida y Sí. siempre somos constantemente aprendices. es un aprendizaje a diario, A porque diario. una de las personas que menos cree aprende algo. Algo, Algo. es verdad. Siempre aprende algo. Siempre, y cuando uno quiere aprender, algo por sí. Así es. Algo por sí. Entonces, ese interés en aprender forma parte del comportamiento ético. Así es. Entonces, entramos en quién es la parte fundamental, la parte humana. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona que va a, a llevar a cabo este comportamiento ético? Bueno, el servidor público. El servidor público es la persona que realiza un servicio de utilidad social. Esa es la definición clásica del servidor público. Los que están investidos, el servidor público es una persona que está investida de función pública. Esta investidura le viene pues de un cuerpo normativo. Estas funciones son permanentes, pueden ser permanentes, transitorias, remuneradas, gratuitas, que pueden ser originadas por nombramiento, por elección o simplemente por una relación contractual. Entonces, los directores y administradores de los órganos guianza de la Administración Pública Nacional son servidores públicos. Y cualquier otra persona que administre y maneje o custodie bienes o fondos de patrimonio público de una institución también es un servidor público. Se considera como servidor público. ¿Alguna pregunta? No, sí, bueno, eso somos quienes brindamos el servicio. Bueno, digamos, Tenemos que ser personas humanistas, ¿no? totalmente, totalmente. Servicio público es un servicio humanitario. Y la Constitución, pues, lo define acá en el artículo 141. La administración pública y los que nos honramos de pertenecer al cuerpo de servidores públicos, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en esos principios y valores, que no es otra cosa que valores éticos. Entonces, fíjense que el primer valor fundamental es la honestidad. Después tenemos la participación, la celeridad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. De estos valores, yo siempre me detengo en estos tres últimos y el sometimiento a la ley y al derecho, que es el principio de legalidad. Transparencia, ¿por qué? Porque toda gestión pública debe ser transparente. Debe ser completamente fácil de mirar a través de ella. No debe haber opacidad, no debe haber operaciones opacas, sino totalmente transparente, que sea fácil de auditar, de revisar. Eso es una transparencia entre el servicio público. Y por supuesto, esa transparencia se materializa en la rendición de cuentas, en esa perpetua disposición a rendir cuentas. Y es la obligación que se tiene. Es la obligación que se tiene, correcto, la rendición de cuentas. ¿Rendir cuentas a quién? Al que nos nombró. Exacto. Así de sencillo. Y en última instancia, rendirle cuentas a todos los jefes pobladores de Venezuela, al pueblo. Y la responsabilidad, ¿por qué? Porque la responsabilidad es la capacidad que tiene un ser humano de asumir las consecuencias por su actuación. Entonces, esa consecuencia puede ser de premio o una sanción. En este caso, compromete su responsabilidad y es sancionado. O actúa con responsabilidad y es premiado, le dan un ascenso. Entonces, eso es la responsabilidad. Y el sometimiento a la ley y al derecho es la legalidad. La Constitución es la norma de las normas, estamos sometidos a ella, pero también estamos sometidos a todo lo que es la ley. La ley, desde la ley orgánica hasta la normativa interna. Por eso que hablamos de un sometimiento pleno a la ley y al derecho. Ahora,
Ok. Los funcionarios, empleados y obreros que presten servicios en órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como los particulares que reciban para su administración, manejo y custodia bienes o fondos públicos, responden, es decir, comprometen su responsabilidad de manera penal, civil y administrativamente por los actos hechos o omisiones contrarios a una norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones. Este es el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Y Fiscal. le agregamos que también deben responder moralmente. Y responden moralmente, que es la parte que nos toca acá también. Porque fíjate que, doctora, que la naturaleza de la sanción de responsabilidad administrativa, nosotros como órganos de control fiscal, nosotros podemos declarar la responsabilidad administrativa. ¿Sí? Declaramos responsabilidad administrativa. Esta es una sanción moral. Ahora, que conlleva una multa es otra cosa, Sí. pero en principio es una sanción moral. Una persona declarada responsable, en principio no debería volver a trabajar en la administración. Sin embargo, aquí lo que hay es una suspensión Sí. que impone el Contralor General, Contralor General. que es hasta por 15 años, el máximo. Pero realmente una persona sancionada moralmente, en mi opinión, ya muy particular, no debería pertenecer a la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública tiene que ser un cuerpo de texto, tiene que ser un cuerpo de altura, personal formado, totalmente. Adelante, doctora, dígame algo. Sí, bueno, estoy de acuerdo con su opinión, ¿verdad? Pero cuando se sanciona, como bien sabemos, esta sanción tiene que salir emitida en Gaceta Oficial. Yo pienso que allí ya también entra la moral para esas cosas. Totalmente. Aquel que esté sancionado y que nosotros tenemos que emitirlo, pues, pasarlo para que sea publicado en Gaceta Oficial, ya ahí hay una sanción moral, nada más de salir en una gaceta. Totalmente, porque queda expuesto. Claro, aparte de la sanción pecuniaria y aparte de la inhabilitación que pueda ejercer la Contraloría General de la República en cuanto a imponer otra sanción, ¿no? Pero ya salir en una gaceta oficial donde es un documento público, ya para Medio mí de comunicación. ya afecta la moral. Y quede expuesto a todo el mundo, porque todo el que lea la gaceta va a ver la decisión. Y va a ver el historial completo, porque se publica la decisión completa. Y la decisión es, en la parte narrativa, tiene todo el mérito. Entonces, esa persona ya queda sancionada moralmente. Sí, yo lo veo. Sí, es así, una sanción moral. Bueno, después tenemos, dentro de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, lo que son los principios del ejercicio de este poder ciudadano. Entonces, en primer lugar tenemos que el primer principio, pues, es la honestidad. El servidor público debe ser honesto. Y la honestidad obliga a todo servidor público, a todo funcionario público, a actuar con probidad y honradez, lo cual excluye cualquier comportamiento en desmedro de interés colectivo. Fíjense que parte del comportamiento ético es justamente dar preponderancia al interés general con respecto al interés propio. Y aquí lo expresan de la misma manera. Es decir, que excluya cualquier comportamiento que vaya en desmedro de ese interés colectivo, de ese interés, en nuestro caso, institucional. Después tenemos la equidad. La equidad obliga a todo servidor público, a todo funcionario público, a actuar respecto de las personas que demanden o solicitan el servicio sin ningún tipo de preferencia. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos al frente de servicios públicos, que no existan preferencias de ningún tipo, y solo en razón del mérito, de la legalidad, de las motivaciones
objetivas con base al principio constitucionales de la no discriminación y sin consideraciones ajenas al fondo del asunto o de la justicia. Es decir, que el comportamiento ético de un servidor público debe estar ajustado a lo que es este equilibrio, a lo que es esta equidad. Es decir, que el servidor público debe ser una persona totalmente equitativa en su actuar, sin demostrar preferencias, sin demostrar ese tipo de desequilibrio en beneficio de unos y en perjuicio de otros. ¿Por qué? Porque lo que se haga en beneficio de una persona, pues hay otra que está disminuyendo sus derechos. Sí. Entonces, Darle a cada quien lo que le corresponde. darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la parte, digamos, conclusiva. Sí. Así es. Así es. Adelante. El decoro. El decoro impone a los servidores públicos la obligación de exteriorizarse en un lenguaje adecuado. Esto es muy importante, porque uno llega a veces a un sitio público, ese trato tan coloquial, ese trato que no es respetuoso, porque hay un trato incluso que impone la Constitución. Sin embargo, uno ve que muchos servidores públicos se desprenden y hay ese trato coloquial, ese trato. De hecho, los venezolanos tendemos mucho eso, porque es así, es nuestra forma de ser también, ¿no? Pero, sin embargo, se debe mantener ese lenguaje adecuado, esa manera respetuosa, esa manera de conducirse en el ejercicio de las funciones y de las tareas asignadas, sobre todo cuando se actúa de cara al público, Claro. pero también entre nuestras respectivas unidades. Sí. Nosotros tenemos casos por lo menos de auditores que van auditores que van a pedir una documentación y no usan las palabras adecuadas, no se saben dirigir, no hacen el requerimiento, que lo llevan por escrito, pero en el momento de discutirlo, no lo hacen de la manera adecuada. En el momento de discusión de los hallazgos también, cuando Sí, se se discute usa mucho la imposición. la imposición muchas veces, y a veces esa parte inquisitiva también, entonces también debemos evitarlo. Entonces eso es importante. La lealtad, doctora, se la dejo en sus manos. Bueno, la lealtad impone para todo funcionario público o funcionaria pública la obligación de respetar el ejercicio legítimo de las funciones encomendadas a otras instituciones, de ponderar en el ejercicio de las funciones propias la totalidad de los intereses públicos implicados y la fidelidad, constancia y solidaridad para con el ente con el cual presta su servicio. Esto, bueno, es un valor muy importante, ¿no? Porque estamos prestos, aparte de la lealtad, bueno, esto tiene que ver con la identidad, ¿no? De estar identificados con esa institución o ese ente donde estamos brindando un servicio. Entonces, la lealtad es algo fundamental. Es correcto, la lealtad es un valor fundamental dentro del comportamiento ético del servidor público. Y ser leal a la institución también. Yo he visto a veces con dolor instituciones que son sumamente nobles y yo veo que sus funcionarios hablan tan mal de ellas. A veces incluso me ha tocado en actividades académicas, a veces un poco reprender a la persona, y bueno, pero tú eres funcionario de ahí, cuando tú eres funcionario de una institución, no, más bien la defiendes. Y es que la lealtad tiene que ver también con el compromiso. Con ese compromiso hacia la institución donde está. Lo cual no quiere decir que uno no sea crítico en un momento, pero no crítico destructivo, crítico destructivo, crítico constructivo. Pero tendemos a eso. Y dar un granito de valor, ¿verdad? Algo que uno pueda de repente proponer para mejorar. Pero al contrario, no dañar. No dañar, no destruir.
y destruyen a veces por destruir a una persona, quieren destruir la institución. Porque yo he visto muchas veces que servidores públicos que, bueno, no están de acuerdo con su jefe por X motivo, y eso lo reflejan en agredir a la institución. Bueno, pues una cosa es el jefe y otra cosa es la institución. Exactamente. Entonces, no deben mezclar las dos cosas. Bueno, el otro principio sería la vocación de servicio. Esto es muy importante porque el servidor público que no tenga vocación de servicio pudiera dedicarse a otra actividad más bien, pero no puede ser servidor público. ¿Por qué? Porque el servicio público requiere eso, requiere vocación, requiere esa disponibilidad. ¿Sí? Entonces, estar al servicio, en la vocación de servicio de los funcionarios públicos, estén al servicio de las personas, es decir, al servicio de la comunidad. Y en su actuación siempre debe dar preferencia a los requerimientos de la población objeto de nuestros servicios. En el caso de nosotros los auditores, siempre debemos dar preferencia a lo que es el cumplimiento en materia de control, al ejercicio del control fiscal. Ahí debe estar reflejada nuestra vocación de servicio. No ese control impositivo, donde está la parte, digamos, sancionatoria por encima de todo, ¿no? Sino al contrario, debemos ejercer nuestras funciones más bien que sirvan de apoyo a la administración, que seamos asesores efectivos en un momento determinado, lo cual no quiere decir que no tengamos una potestad sancionatoria también que cumplir, y si es necesario cumplirlo, lo cumplimos. Ahí tiene que ver la dedicación, ¿no? Debe existir la dedicación. También está la disciplina, eso se la dejo a ustedes. Bueno, la disciplina Una persona muy disciplinada. tiene que ver con la observancia, con el estricto cumplimiento del orden legal. Establecido El por parte. perfeccionamiento. Sí, yo creo que siempre le he visto la otra. Establecido, sí, bueno, perfeccionamiento es malo. No va a contar. Cumplimiento del orden legal establecido por parte de los funcionarios públicos o funcionarias públicas. Para eso está la norma, para darle cumplimiento, porque es la que nos regula, es la que nos alinea, es la que nos conduce, es la que nos guía. Si no, entonces no tiene razón de ser de su existencia. Entonces es eso, el cumplimiento de esa normativa, y para eso necesitamos una disciplina. Y esa disciplina va en sintonía con las últimas dos líneas del artículo 141 constitucional, sometimiento a la ley y al derecho. ¿Por qué? Porque para someterse a la ley del derecho hay que ser disciplinado. Entonces, fíjense que esa disciplina es muy importante. Y la disciplina es básica en una institución, porque en la medida que los servidores públicos de una unidad de auditoría interna, por ejemplo, actúen disciplinadamente, son un ejemplo para el resto de la institución. Bueno, uno siempre busca de hacer las cosas como es el deber ser y de la mejor manera. Es correcto, es correcto. Esa es la forma. Amoldarnos a este deber ser. Cumplimiento de la norma. No salimos de la norma. La eficacia. La eficacia entra en el deber de todo funcionario público, ser eficaz. ¿Okay? Ser eficaz significa el cumplimiento óptimo en el menor tiempo posible de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por los órganos del Poder Público Nacional, en este caso por el alto nivel. Entonces, la eficacia es muy importante, porque la eficacia es lo que le da mayor cumplimiento de objetivos y metas a la institución en general. En la medida que un personal sea eficaz en el cumplimiento de sus funciones, esta institución logra todos sus objetivos y metas. Después tenemos la responsabilidad. Fíjense que ya antes habíamos hablado de la responsabilidad
como una disposición y diligencia en el ejercicio de las competencias, funciones y tareas encomendadas. Es decir, esa persona que es proactiva, ese servidor público que siempre se ofrece a cumplir, o que uno lo llama y le da una orden y la cumple. Ese funcionario que yo me acuerdo, se me acaba de la cédula, cuando veíamos el mensaje a García. El mensaje a García, este García nunca se sabía quién es, pero era esto tiene que ver con la guerra entre Cuba y España, y García era una persona que estaba en la Manigua, oculta en la Manigua cubana, en la selva cubana. Entonces, hay una persona que le entrega un mensaje para que se lo lleve a García. Entonces él agarra su mensaje, se lo guarda en su cartera y se va. Acepta su orden, bueno, pasa X cantidad de tiempo, se interna en plena selva cubana, recorre medio país, pero entrega el mensaje a García. Cumple con la obligación. Entonces de ahí se sacaba esa gran enseñanza. ¿Ves? Y tiene que ver con esto, con la responsabilidad. Esa persona que le dicen una orden y la cumple. Eso es todo. Sin tantas justificaciones. Sin justificaciones, sin decir que me siento mal, sin decir que... Y eso tiene que ver hasta con el cumplimiento del horario. Sí. O sea, si yo sé que tengo que entrar a las 8 de la mañana a una institución, bueno, yo llego a las 8. Pues. Yo estoy ahí a las 8. Sí, ok, algún día me pasa algo, pero bueno, en lo posible yo hago mi mejor esfuerzo. Pero es que personas que ni siquiera el mejor esfuerzo hacen. No hacen ni siquiera el más mínimo. Entonces, esto es la responsabilidad. Pero también la responsabilidad tiene otra vertiente, que es esta última línea, que es asumir las consecuencias de la actuación, de su conducta. De la conducta. Cuando no cumple, bueno, entonces él sufre una consecuencia. La persona que subsume su conducta como hecho generador de responsabilidad, pues si lo declaran responsable y lo sancionan, justamente está en esta parte. Toda acción tiene una consecuencia. Toda acción Por eso tiene hay que pensar bien lo que se hace o las decisiones que se toman, porque siempre va a tener un resultado, ¿no? Siempre va a tener un resultado. Entonces, esto como parte de la responsabilidad. Entonces, tanto esa proactividad como también esa capacidad de asumir las consecuencias por su actuar. Entonces, eso forma parte de la responsabilidad. Después tenemos la puntualidad. Lo que estaba expresando ahorita. La puntualidad exige que todo servidor público contraiga compromisos, los cumpla las tareas, los encargos, todo lo que les sea asignado sean cumplidos de manera eficaz, dentro del lapso establecido por las normas o los que se haya convenido a tal efecto. Cuando nosotros estipulamos, en el caso de nosotros en nuestros programas de trabajo, asignamos para una actuación de control un determinado tiempo que está reflejado en el plan operativo, pues la comisión actuante debería ceñirse a estos plazos. Si van a pedir una extensión, hay que motivarlo. Entonces, ¿por qué? Porque esto tiene que ver justamente con la puntualidad. ¿Ahora? Sí, bueno, ahorita con todo esto de la pandemia, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Para nosotros como auditores internos, para el cumplimiento de las actuaciones y las actividades. Y se ha presentado, en mi caso se ha presentado mucho, ¿no? Sí. Porque tenemos que hacer esas auditorías de emergencia y bueno, tenemos una semana que es flexible, otra semana que es radical y uno también tiene que pensar en el bienestar, ¿no? De nuestro talento humano. Pero si es todo eso, bueno, ahorita la motivación, y que es algo que a nivel internacional es la pandemia. Pero en la medida de y que en cierta forma es razonable, sí, es razonable. Porque realmente es algo mundial, es una limitante. Es una limitante, exactamente. Realmente, bueno, de hecho, parte de la pandemia es que estemos enmascarados hoy. Sí. Sí. Bueno, entonces, por aquí hemos terminado, hemos concluido. Gracias a todos los presentes por la atención.
Gracias a mi acompañante de hoy, la doctora Yelisa Guillén, excelente auditor, ya de amplia trayectoria. Gracias a la SUNAI por permitirme este espacio y que pasen buenas tardes. Bueno, yo les agradezco, realmente le agradezco al doctor Zamora por haberme invitado, le agradezco mucho a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, a la doctora Laura Guerra, a todo su equipo de trabajo, de verdad, por permitirme e invitarme a estar hoy acá y compartir con ustedes. He visto en el chat muchas opiniones de verdad muy interesantes en cuanto a la moral, en cuanto a la ética, y sí, son valores, son axiológicos. También pues cada uno tiene su forma subjetiva también de tener su opinión, y ciertamente ha sido grato compartir con ustedes todos estos conocimientos y saberes. Igualmente, para mí ha sido un gran placer actuar acá con la doctora Yelisa y que compartir también saberes y bueno, esperamos pues para próximos eventos. Buenas tardes por mi parte y lo dejo en manos de las autoridades. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los formadores o al formador José Zamora, y así también le agradecemos, gracias por su visita, a la doctora Yelisa Guillén. Gracias, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con ustedes. Doctor Zamora, ¿alguna pregunta antes de hacer algunas de las lecturas acá, brevemente? Mañana a las 5 de la tarde haremos el contacto acostumbrado. Sí, mañana a las 5 de la tarde tenemos la sesión de preguntas y respuestas, no obstante, hoy pues podemos responder a algunas 5 o 6 preguntas. Bueno, por razones logísticas solamente vamos a responder 3 preguntas, ¿no? Tenemos acá 2 participantes que arrancaron. Bueno, vamos a tomar esas y vamos a darle las gracias a todos a todos nuestros participantes de hoy. Fíjense una cosa, doctor, cuando nosotros le solicitamos a todos los que participan en estos espacios, acostumbran a participar en estos espacios, y como bien hemos publicado a través de la interfaz Telegram, así como en WhatsApp, nosotros solicitamos que se identifiquen, no solamente con el nombre y con el apellido, sino también con el ente u órgano al cual pertenecen. Eso es muy necesario, primero para llevar nuestras estadísticas y segundo para asegurar su participación, ¿no? Por ello, solamente en vez de 3, profesor, vamos a leer 2 nada más, y vamos a hacer la excepción, leeremos la de Franklin Vargas por los momentos, y así también leo la de Rubén Yanni. Al momento de hacer la pregunta hay que identificarse, el momento también, así como también se identifica cuando entran en el chat y saludan, ¿no? Franklin Vargas, considerando que la moral, el comportamiento humano y los valores son temas que se prestan para muchas interpretaciones personales, es importante contar con un código de ética institucional. Comentario, doctor, formador José Zamora. Adelante. Sí, bien. Recuerden que tenemos un código de ética por donde nos regimos, ¿verdad? Todos los servidores públicos. Sin embargo, tuve la oportunidad, siendo auditora interna en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, emitir nuestro propio código de ética. Claro, está ceñido al código de ética que ya está establecido, ¿no? Pero sí sería importante que cada institución, de acuerdo a su naturaleza, a su misión, a su visión, pues tuviera un código de ética. En el marco del código de ética que ya existe, y desde hace bastante tiempo, es de vieja data. Entonces, debería toda institución tener su propio código de ética, es muy saludable y es importante, conjuntamente con el reglamento interno también. Entonces, el código de ética formaría parte de ese cuerpo normativo de la institución. Y este código de ética debe ser difundido entre todos los miembros de la institución e incluso formar parte de la inducción a los nuevos miembros. Entonces, sí, positivamente, para el amigo que hizo la pregunta,
es fundamental que tenga. El amigo que hizo la pregunta es uno de mis gerentes en el auditorio Franklin Vargas. Centenario, Bueno, casualmente. bienvenido. Ah, caramba. Oye, bueno, un saludo a Franklin Vargas. Eh, También ya sabemos dónde trabaja y cuál es el ente al que pertenece. Y que aquí lo conoce. Aquí lo conoce la doctora Yelix, ¿no? Muy bien. Gracias, Franklin Vargas. Seguimos con Rubén Ianni. La ética surge en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Pueden coincidir o no con la moral recibida. Adelante, es un comentario. Adelante, Doctor. doctor Zamora. Caramba, está bastante bien, es una reflexión filosófica la de este amigo, ¿no? Es así, la ética surge en el interior de las personas. Incluso Santo Tomás de Aquino señalaba, un poco haciendo un análisis de la filosofía aristotélica, Santo Tomás decía que la ética estaba impresa por Dios en el corazón del ser humano, en el alma. Entonces sí, positivamente la ética es producto de la reflexión de la persona y justamente esa reflexión, cuando se ve eh, en relación a los valores, a la moral, a lo que es el comportamiento en sociedad, entonces cuando esa ética se proyecta, cuando esa reflexión interior se proyecta al exterior y se traduce en un buen comportamiento. Porque esa reflexión ética no es otra cosa que reflexionar sobre el bien y el mal. Entonces, cuando yo me ajusto al comportamiento ético, yo me voy hacia el lado del bien. Y cuando yo me voy del otro extremo, pues entonces yo voy hacia el lado del mal. Somos nosotros quienes nos decidimos, ¿no? Quien nos decidimos. Eso Eso. forma parte del libre albedrío. Exactamente. Eso forma parte del libre albedrío. Entonces, positivamente es una reflexión interior de la persona que se proyecta hacia la comunidad, hacia el exterior. Es decir, se transforma en un comportamiento moral, ceñido a una moral. Exactamente las obligaciones. Bueno, muchas gracias, doctor, por aquí. No sé si por aquí está la compañera o la auditora Ana Rodríguez. Ah, Creo que Ana usted la Cecilia, conoce, claro. Bonita. Ana Cecilia Rodríguez del IBIC. Veamos, a ver, aquí dice ella, la ética es columna vertebral de la transparencia y la justicia. Tema de muy valioso tema muy valioso en los actuales momentos tan conmocionados. Ética y justicia parecen una paradoja en la Venezuela actual. Comentarios. Bueno, gracias mi querida Ana Cecilia. Bueno, un excelente comentario, porque realmente el comportamiento ético, a raíz de toda la situación histórica, del momento histórico que vivimos actualmente, la situación que viene dada por la pandemia, la situación que viene dada a que está sometido nuestro país, que está asediado, bloqueado en muchos aspectos, pues eso ha afectado y eso afecta el comportamiento ético de muchos ciudadanos. Y que lo sufrimos, y lo sufrimos de una manera eh, muy práctica. Todos estamos sometidos a la inflación. La inflación justamente es una degeneración de la economía, pero esa degeneración de la economía, esta enfermedad de la moneda, viene causada justamente por una transgresión ética. Si nosotros analizamos de una manera crítica, como diría nuestro amigo León Aristodemo, si analizamos de una manera crítica el momento histórico, veríamos que subyace al final una falta de ética y una falta de comportamiento ético en la situación que actualmente ocurre en nuestro país.
y de acuerdo con su discernimiento, porque ya al no tener ética o perder esa ética de lo que es lo bueno, estamos perdiendo también la parte humana y no nos importa el otro, sino que tratamos de aprovecharnos más bien de la otra persona. Entonces se ha perdido ese valor. Sí. Cuando tú tomas una decisión y pongamos, yo tengo un negocio, una bodega, y entonces yo a esta bodega, como yo soy el dueño, yo no quiero que entren determinadas personas. Entonces ya estoy actuando al margen de la ética porque yo estoy discriminando. Entonces, fíjense, ese es un ejemplo muy, muy coloquial de lo que está sucediendo, de cómo nos hemos visto bloqueados, cómo nos estamos asediando económicamente. Y lo que subyace es eso, falta de comportamiento ético. Entonces, esa es la parte, digamos, que yo quisiera reflexionar al respecto. Gracias, Ana, por tu discernimiento, que me parece importante. Bueno, muy bien. Aquí, gracias a los dos excelentes exponentes de esta tarde, a la doctora Yelixa y a nuestro querido especialista José Zamora. Voy a leer una pregunta más y dos comentarios. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, totalmente. Ok, ahí vamos con Arianí Romero desde el estado de Anzoátegui, doctor. Fíjese usted lo que dice por acá, Arianí. Bienvenido, Adrián. Dice, ajá, excelente exposición, los felicito. Entiendo que a nivel normativo, legal, es imprescindible el control interno en toda institución. ¿Qué sucede entonces si no existe esta unidad de control interno? Yo creo que esa es una pregunta que no viene al tema hoy, pero que bueno, pudiera usted responder, hacer algún comentario, doctor. Bueno, lo dejo en manos de la doctora Yelista. La no existencia. Si la no existencia de una unidad de control interno, entiendo una unidad de auditoría interna. Sí, bueno, debería de estar adscrita a algún organismo, ¿no? Y ese organismo hacer pues el seguimiento a esas actuaciones fiscales que no la haya hecho porque no está creada la unidad de auditoría interna. Sin embargo, la máxima autoridad de ese ente donde no esté la unidad de auditoría interna tiene que velar por la creación y conformación de la misma. Porque, como ya se ha explicado anteriormente, ¿quiénes son los responsables del control interno? Las máximas autoridades. ¿Quiénes tienen que velar porque el control interno se lleve a cabo? Las máximas autoridades. Pero si no existe una unidad de auditoría interna, la máxima autoridad no va a poder velar por ese control interno. Sí, es correcto. Y con una consecuencia, que la máxima autoridad, cuando no cumple con su función, que es establecer el control interno, dirigirlo, puede comprometer su responsabilidad administrativa. Y aparte de eso, el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Pero aparte de eso, se está privando de un órgano asesor. Es decir, que si uno tiene en el cuerpo 2 brazos y 2 piernas, pues una máxima autoridad que se prive del órgano de control interno, pues se estaría privando por lo menos de un brazo. Por lo menos, hablando en coloquio. Yo, Fíjense, desde mi punto de vista... Sí, fíjense, doctora, disculpe, doctora, porque es que viendo aquí lo que quiere decir Andreina Márquez, ellos vinculan la ética y el control interno. Entonces, más o menos lo que ustedes están explicando. Disculpe que la haya interrumpido. Adelante, doctora. No, yo soy de la opinión que para una máxima autoridad lo ideal sería tener su unidad de auditoría interna, porque es la persona que le va a decir, claro, de manera posterior, cómo ha sido su gestión, cuáles son las debilidades de esa gestión y cómo puede
cómo puede subsanar estas debilidades a través de las recomendaciones. Entonces, una máxima autoridad debería de velar porque exista una unidad de auditoría interna. Es necesario. Es necesario. Es necesario porque la unidad de auditoría interna es como el médico. Es el que va a ocultar a la institución y va a establecer las debilidades y va a proponer mediante sus informes cuáles serían, mediante sus recomendaciones, cuáles serían la forma de solucionar esas debilidades, de subsanar esas Sí, debilidades. recuerden que si no existe una unidad de auditoría interna y que está dentro de los estatutos plasmados la existencia de la misma, hay que hacer un procedimiento ante la Contraloría General de la República para que el ente donde se está adscrito pueda entonces hacer esas actuaciones fiscales allí, pues. De lo contrario, pues no. Exacto. Sí, por razón de costo-beneficio Sí. puede ser, pero en todo caso hay que hacer ese procedimiento de la CGR, de la Contraloría. Hay que cumplir una serie de requisitos para eso. Y de esta forma, pues le estaríamos respondiendo a Ariadne. Adelante, por favor. Exactamente. Bueno, ya por razones logísticas, debemos entonces dejarlo hasta acá y le ofrecemos disculpas a las preguntas que queden en el aire porque están llegando con un retraso debido a lo lento del internet esta tarde. Y en ese sentido, quisiera preguntarle a la doctora Yelixa y al especialista José Zamora si tienen algo que decir para despedirnos finalmente. Realmente, reitero nuevamente mi agradecimiento y de verdad por todas estas inquietudes y opiniones y felicitaciones, agradecida totalmente. Igualmente, gracias a la doctora Yelixa en primer lugar por aceptar la invitación y bueno, que fuimos aquí los promotores un poco de traernos para acá una compañera de lujo, como digo yo, a este evento que espero que haya sido pues del agrado de la mayoría de las personas presentes y le reiteramos nuestra invitación para mañana a las 5, de 5 a 6 de la tarde, para interactuar con preguntas y respuestas también que sean relacionadas pues al tema de la ética y el control interno. Ética y control interno, que como dijimos al principio, parecen dos disciplinas que no se relacionarán en nada y vean cómo le conseguimos la relación a través del servidor público, a través de ese servicio público. Por mi parte, buenas tardes, muchísimas gracias al personal de la SUNAI, al doctor Luis Rendón, a la doctora Narqui, a la superintendente, la doctora Laura Guerra, a la doctora Lidia Sin Albín, también por cedernos esos espacios para poder interactuar con el grupo pues, que vía remota, vía internet, estuvo presente esta tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy agradecidos con nuestros exponentes del día de hoy. Muchas gracias a la doctora Yelisa Guillén. Muchas gracias al especialista José Zamora, abogado, los dos. Gracias a todos y a todas nuestros participantes. Estuvo muy buena la participación, siguen las preguntas, pero les invitamos mañana, disculpen, a las 5 de la tarde a través de la interfaz Telegram para que se incorporen en ese grupo que crea el espacio para la generación de saberes, en esta ocasión en torno a la ética y el control interno. Bien acompañados por estos ponentes, nos despedimos de parte de la familia SUNAI y no nos queda más que decir hasta mañana.